para llevarnos a este palacio, hoy nos acompañan Mayra Patricia Ramírez Cruz, Jorge López González. Ellos son locatarios del mercado Palacio de las Flores de San Juan. Muy buenos días. Buenos días. Así es. Y también nos acompaña Elizabeth Montes de Oca Méndez. Ella es subdirectora de Capacitación y Promoción de SEDECO. Hola, gracias Gaby. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Compañeros, nos vamos a un palacio de flores. Palacio. Sí, de hecho, como lo comentaban ustedes al principio, pues existen 329 mercados, la mayoría de abasto, frutas, carnes, todos los giros. Pero en específico el mercado de Palacio de las Flores es de, como su nombre dice, de flores, y está en el centro de la ciudad. Entonces, qué mejor que Jorge, Mayra, que ellos son los locatarios que venden y expositores también, les platiquen de este mercado. Pues cuéntenos. Buenos días, muchas gracias por la las invitación. trajeron de ahí? Sí, nosotros Qué las trajimos. bonitas. Bueno, como alusión a lo que es el Palacio de las Flores, nosotros representamos lo que es lo de los 329 mercados, pues somos el Palacio de las Flores, lo que se puede decir. El palacio es en relación solamente puras flores, no hay ningún otro giro. Es lo que nos hace ser únicos, ¿no? En todos los Flores mercados. hermosas que tienen en Todos México, además. Sí, todos hay de temporadas y todo. De hecho, conocemos al mercado San Juan como el San Juan Pujibet, el principal de carnes exóticos. Ellos son sus vecinos, están al lado. Y así como hay carnes exóticas, hay este tipo de flores exóticas y frutas también exóticas, ¿no? Bueno, nuestro mercado es Es únicamente de nada más de puras, puras flores, flores. puras flores. Es lo que más, o más bien es lo único que vendemos. Sí. De hecho, en la delegación y durante muchísimos tiempos, décadas incluso, fuimos uno de los pocos mercados que únicamente vendíamos arreglos florales y bueno, dábamos la atención a toda la Ciudad de México. Ya. Muy bien. No, pues la verdad es que, y hermosas, o sea, y como decías Enrique, mira qué flores tan exóticas Claro. trajeron, Así por es. ejemplo, aquí, diferentes. ¿Tiene productos locales y también productos de importación? Sí, claro. De hecho, aquí, por ejemplo, tomando en cuenta este arreglo, muchas de las flores aquí, casi un 80% ya es 100% nacional. Sí. Entonces eso también habla de que la industria floral ha crecido muchísimo en todo nuestro país. Ya está a la par de Holanda, Francia, ¡Qué etcétera. maravilla! Y no sé, digo, sí me atrevo a confirmarlo que sí, mucho de lo que está aquí exhibido ya en México se produce. Muy bien. Entonces tratamos de tenerlo ahí, perdón. No solamente flores, sino también capacitación. Me comentabas previo a que comenzáramos a conversar al aire que ustedes también proporcionan cursos. Mira, próximamente lo que vamos a hacer es, como mercado, en su momento mucha gente llegaba, trabajaba, como cualquier mercado, progresaba y salía fuera ponía su propio negocio. Hoy día lo que estamos buscando, ¿qué pasa con la industria floral? Pues sí, no solo es producirla, se está dando un auge muy importante en cuanto a diseño floral. Ya estamos casi a la par de cualquier florista o diseñador floral del mundo. Y en nuestro mercado, principalmente, ¿qué estamos buscando? Que primero empezarnos a capacitar nosotros aquí está una muestra de lo que hacemos. Aquí hay varias técnicas de diseño floral y es lo que vamos a buscar mucho, especializarnos, prepararnos para ofrecer buenos productos. Los ofrecemos, pero ahorita un poco más. Les agradecemos muchísimo. Sí, que hayan no, al estado contrario, con muchas nosotros gracias. el día de hoy. Gracias.